Saludamos a todos los intermedios con la paz del Señor Jesús, recordando que los intermedios es la clase compuesta por niños de 7 a 11 años de edad. Vamos a iniciar nuestro periodo haciendo una oración, un clamor por la sangre de Jesús. Yo invito a todos los que nos están viendo a cerrar sus ojos para hacer esta oración. Señor Dios, en esta hora clamamos a ti por la sangre de Jesús, presentando nuestras vidas delante de tu altar, pidiendo, Señor, perdón por nuestros pecados, comunión con tu Espíritu Santo y que podamos, mi Dios, hacer algo agradable a ti. En esta clase, Señor, que sirva para la comprensión de tus intermedios, oramos así en nombre de Jesús. Amén. Vamos a iniciar este periodo cantando el loor Mi Dios, mi Padre. Glorias a Dios. Vamos a continuar adorando al Señor, cantando el loor Lámpara para mis pies. Lâmpada para meus pés, o caminho ilumina, revelada por Deus, guiará meu coração. A Bíblia é um tesouro descoberto para aqueles que de Jesus estão perto. A minha Bíblia vou sempre ler para mais de Jesus conhecer. Quero amar tua palavra, guardá-la sempre em meu coração, ensinar as pessoas que só Jesus é a salvação. A Bíblia é um tesouro descoberto para aqueles que de Jesus estão perto. A minha Bíblia vou sempre ler para mais de Jesus conhecer. Durante todo el mes de mayo, nosotros estudiamos sobre el tema Biblia, la palabra de Dios, y vimos acerca de la importancia que la Biblia tiene para nuestras vidas. Aprendimos también que debemos amar y valorizar las enseñanzas de la palabra, porque son ellas las que nos llevan y nos conducen a la eternidad. En la clase de hoy, la última clase del mes, vamos a estudiar sobre la nobleza de los hermanos de Berea y veremos actitudes de estos hermanos que sirven de ejemplo para nosotros en relación a la palabra. Vamos a leer el texto en la palabra de Dios que está proyectado en el slide. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Libro de Hechos, capítulo 17, versículos 10 y 11. La Biblia nos cuenta
que después que Jesús muriese y resucitara, los discípulos salieron a evangelizar, llenos del Espíritu Santo. Y así los discípulos iban a varios lugares, anunciaban el nombre de Jesús y muchas vidas fueron salvas. De entre estas vidas estaba el apóstol Pablo. Nosotros recordamos, ¿verdad?, que él en el camino a Damasco se convirtió al Señor cuando Jesús se reveló a él. Y después que él se convierta, él hizo unos viajes misionarios con algunos hermanos que lo acompañaban y él iba a los lugares revelados por el Señor para llevar el nombre de Jesús. En estos lugares, cuando Pablo iba con algunos hermanos, ellos llegaban, anunciaban, predicaban el Evangelio, muchas vidas se convertían, pero había mucha persecución. Los religiosos mandaban a ellos a perseguir, a aprenderlos, pero los discípulos y Pablo no se desanimaban. Iban a otro lugar a anunciar el nombre de Jesús y así varias iglesias fueron repartidas por aquellos lugares. Cierta vez, Pablo y Silas fueron hasta una ciudad en Macedonia llamada Tesalónica, una ciudad grande, próspera, y llegando ahí, Pablo y Silas anunciaron que Jesús murió, pero resucitó al tercer día, que Jesús era el único Salvador, que Jesús era el Hijo de Dios. Y así intermedios, muchas vidas se convirtieron, pero como yo dije, algunas personas religiosas comenzaron a perseguirlos. Por eso ellos se fueron a otra ciudad que era cerca, llamada Berea. Ahí en Berea, Pablo y Silas fueron a la sinagoga. La sinagoga era un lugar donde los judíos se reunían para orar a Dios. Y ahí ellos anunciaron que Jesús era el único Salvador, predicaron la palabra de Dios y muchas vidas ahí fueron salvas, aceptando a Jesús como Salvador. Pero ahí en Berea pasó algo que nosotros debemos llevar como ejemplo para nuestras vidas. Hubieron actitudes de los hermanos que nosotros necesitamos hacer como ellos. ¿Saben qué la Biblia dice de esos hermanos? Que ellos eran más nobles que los de Tesalónica. Noble es una palabra que en el griego significa bien nacido. ¿Será que la Biblia está hablando de nobleza material? ¿Que ellos eran más ricos? No. La Biblia está hablando de nobleza espiritual. ¿Por qué? Porque los hermanos en Berea, ellos aceptaron vivir en Cristo, nacer de nuevo y morir para el mundo. Aceptaron a Jesús, que es el Rey de los Reyes, como Salvador. ¿Y por qué la Biblia habla que ellos fueron más nobles que los de Tesalónica? Miren por qué. Ellos recibieron de buen agrado la palabra. Buen agrado significa que ellos recibieron con alegría, con buena voluntad, y ellos también examinaban diariamente las Escrituras. No solo escuchaban lo que Pablo decía, no, sino que ellos oían y iban a la palabra a verificar si todo lo que ellos estaban hablando era verdad. Y al leer la Biblia, ellos veían que todo lo que Pablo decía era verdad, que ellos podían confiar. Miren qué bendición. Y así ellos no fueron engañados por falsas enseñanzas y su fe se fortalecía cada día. Es por eso que en la clase de hoy el Señor quiere que nosotros sigamos el ejemplo de los hermanos de Berea. Primero, recibiendo con alegría la palabra de Dios, porque es muy importante, intermedios, recibir las enseñanzas de la palabra de Dios con alegría, con buena voluntad. Son estas enseñanzas que nos enseñan el camino a la eternidad, que nos anuncian a Jesús como Salvador.
Nosotros hemos visto infelizmente que muchos reciben enseñanzas que vienen de series, de películas, de redes sociales, de buen agrado, pero cuando se trata de la palabra de Dios hay desprecio. Entonces tenemos que estar atentos. Nuestro corazón tiene que ser tierra buena. ¿Qué quiere decir eso? ¿Ustedes se acuerdan cuando Jesús habló de la parábola del sembrador? Él dijo así: el sembrador salió a sembrar y ahí cayó la semilla en el borde del camino, cayó la semilla entre las piedras, espinos y en tierra buena. Y yo les pregunto, ¿en cuál de estos lugares la semilla dio fruto? La semilla que cayó en tierra buena. Es por eso que nuestro corazón tiene que ser tierra buena, para que las enseñanzas de la palabra de Dios generen frutos, frutos de salvación para nosotros y frutos para aquellos que nos rodean. Necesitamos también observar la actitud, la segunda actitud que los hermanos de Berea tuvieron. Ellos valorizaron el estudio diario de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia es el manual que tenemos para seguir en nuestra vida, es nuestra regla de fe. Y cuanto más estudiamos la palabra de Dios, cuanto más conocemos las enseñanzas del Señor, nosotros no erramos. Nosotros no somos engañados por falsas enseñanzas. Sabemos discernir entre el bien y el mal. Sabemos decir si estamos agradando o no al Señor. Y así nuestra mente queda firme en el Señor. ¿Qué quiere el Señor hoy de nosotros intermedios? Que vengamos a reflexionar sobre la palabra de Dios. ¿Cómo has recibido la palabra de Dios? ¿Ha sido con alegría? Las clases que todas las semanas salen en YouTube para niños, intermedios, adolescentes, ¿las has visto? ¿Has valorizado estas enseñanzas de Dios para ustedes? ¿Han asistido a los cultos? ¿Han recibido las enseñanzas de los cultos de las escuelas bíblicas? Nuestro corazón ha sido buena tierra para dar frutos para nosotros y los que nos rodean. Nosotros vamos a encerrar este mes que estudiamos la palabra de Dios teniendo la certeza de lo maravilloso que es amar la Biblia. Nosotros necesitamos valorizarla. Es ella que tiene todas las enseñanzas para nuestra vida y el resultado de esto es agradar a Dios y ser victorioso. ¿Quieres ser victorioso en tu vida? Yo quiero. Y la Biblia, ella nos garantiza en Apocalipsis capítulo 12, versículo 11 que seremos victoriosos por la sangre del Cordero y por la palabra de nuestro testimonio. Que podamos así entender que necesitamos amar y valorizar las enseñanzas de la palabra de Dios cada día, que fortalezca nuestra fe. En Romanos dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, que podamos así tener esa victoria en nuestra vida. Vamos a encerrar nuestra clase cantando el loor, Jesús es nuestra victoria. Nos guarda de todo perigo.
Glorias a Dios. Ahora vamos a hacer una oración encerrando nuestra clase. Señor, adoramos tu nombre. Te glorificamos, oh Dios, por toda enseñanza que nos has dado, Señor, porque somos, mi Dios, bendecidos por tu palabra que nos ha enseñado el camino a la eternidad. Señor, recibe y acepta esta clase delante de ti. Oramos así en nombre de Jesús. Amén. La paz del Señor Jesús.